de sus descendientes, llevando la historia de regreso a sus propias comunidades. De esta manera, incluso antes de ser documentado formalmente, el relato del milagro del aceite hirviendo se difundió ampliamente por el mundo cristiano. La consistencia de los detalles esenciales en estos relatos, conservados de forma independiente en comunidades distantes, refuerza su credibilidad histórica. Aunque algunos elementos podrían haber sido embellecidos con el tiempo, el núcleo de la narrativa, Juan sobreviviendo milagrosamente a la inmersión en aceite hirviendo, se mantuvo notablemente estable a lo largo de los siglos. El hecho de que el milagro involucrara específicamente aceite y no otra sustancia, conlleva importantes significados simbólicos en la tradición cristiana. El aceite ocupa un lugar especial en las Escrituras y en la práctica cristiana primitiva. En la Biblia, el aceite simboliza la consagración y el Espíritu Santo. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite para significar su dedicación a propósitos divinos. El Mesías, Cristo, significa literalmente el ungido. Juan, al haber sobrevivido al aceite que debía destruirlo, emergió simbólicamente como alguien profundamente ungido por el Espíritu. Lo que debía ser un instrumento de muerte, se convirtió, metafóricamente, en una señal de su consagración especial. En la práctica cristiana primitiva, el aceite se usaba en el bautismo y en la sanidad de los enfermos. La experiencia de Juan en el caldero puede verse como una forma de bautismo de fuego, del cual emergió purificado y fortalecido para su misión final. Los padres de la Iglesia reflexionaron posteriormente sobre el simbolismo del milagro. Gregorio Nacianceno señaló que, así como el aceite común flota sobre el agua y no se mezcla con ella, Juan permaneció por encima del sufrimiento terrenal, sin ser afectado por él, gracias a su comunión con lo divino. San Agustín comparó el milagro con la forma en que el aceite de la unción espiritual protege al creyente contra el fuego de las tribulaciones. Lo que se suponía que fuera un instrumento de tortura se convirtió en una poderosa metáfora de la protección divina. Hoy, los visitantes en Roma pueden ver la pequeña y encantadora capilla de San Giovanni in Oleo, San Juan en aceite, ubicada cerca de la Puerta Latina en el sureste de la ciudad. La estructura actual, rediseñada por el arquitecto Antonio da Sangallo en el siglo XVI y luego modificada por Borromini, marca el lugar tradicional del milagro. La capilla es un edificio octogonal de ladrillos rojos, cubierto por una cúpula elegante. En su interior, frescos ilustran la historia de Juan, incluido el milagro del aceite hirviendo representado dramáticamente por Lázaro Baldi. Aunque pequeña y a menudo ignorada, en los itinerarios turísticos convencionales, la capilla atrae a peregrinos cristianos interesados en conectarse físicamente con este episodio extraordinario de la historia de la Iglesia primitiva. Excavaciones arqueológicas en el área han revelado estructuras romanas consistentes con el período de Domiciano, aunque no se ha descubierto evidencia concluyente del suceso milagroso en sí, lo cual era de esperarse, dada la naturaleza del acontecimiento. Durante siglos, se guardó en el altar de la capilla una pequeña ampolla de aceite, supuestamente conteniendo una porción del aceite milagroso. Aunque no puede verificarse la autenticidad de esta reliquia, representaba la conexión tangible que generaciones de cristianos buscaban con eventos fundamentales de su fe. La supervivencia de esta capilla a lo largo de los siglos, a pesar de guerras, invasiones y el colapso de estructuras mucho más grandes a su alrededor, parece apropiada para un lugar que conmemora la supervivencia milagrosa del último apóstol. Los relatos históricos sugieren que después de sobrevivir al aceite, ahora depende de otros para un trago de líquido. Es otra demostración del vaciamiento voluntario descrito en Filipenses 2. La sed de Jesús en la cruz nos hace recordar sus palabras en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Su sed física simboliza la sed espiritual de la humanidad por reconciliación con Dios. Para los creyentes a través de los siglos, esta palabra ha servido como llamado a la compasión práctica. Jesús dijo: «Tuve sed, y me disteis de beber». Mateo 25, 35. Reconocer la sed de Cristo en la cruz nos sensibiliza para las necesidades físicas y espirituales de los demás. En un nivel más profundo, esta palabra expresa el deseo ardiente de Jesús por la salvación de la humanidad. Su sed no era solo por agua, sino por la conclusión de su misión redentora. Como declaró en Juan 4,
34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El momento también nos recuerda que nuestro propio anhelo espiritual solo puede ser verdaderamente saciado en Cristo. Como dijo Agustín, nos formaste para ti, y nuestra inquietud está encendida hasta que descansemos en ti. La sed de Jesús en la cruz hace posible la satisfacción de nuestra sed por Dios. La sexta palabra, está consumado, tetelestai, está consumado. Esta única palabra en griego, traducida en 3 palabras en español, representa el grito de victoria más poderoso de la historia. No es un susurro de derrota, sino una declaración triunfante de misión cumplida. Juan 19, 30. El término tetelestai se usaba en el mundo comercial de la época para indicar pagado por completo. Cuando una deuda era totalmente saldada, se escribía tetelestai en el recibo. Jesús anuncia que la deuda del pecado de la humanidad fue completamente pagada. No queda nada más por hacer para nuestra redención. Este momento marca el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Desde la primera promesa en el Jardín del Edén, Génesis 3:15, hasta las detalladas descripciones en Isaías 53, cada palabra profética encuentra su realización perfecta en Cristo. El plan divino, concebido antes de la fundación del mundo, alcanza su clímax. La declaración también marca el fin del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús, simbolizando que el acceso a Dios estaba ahora abierto para todos a través del sacrificio perfecto de Cristo. Los sacrificios de animales, que eran solo sombras, dan paso a la realidad que prefiguraban. Está consumado significa que la obra redentora está completa. Nada puede ni necesita ser añadido al sacrificio de Cristo, como afirma Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Nuestra salvación no depende de obras adicionales ni méritos personales. Esta palabra también marca la derrota definitiva de Satanás. La antigua promesa de que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente se cumple en la cruz. Como Pablo escribiría más tarde, despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. El aspecto concluyente de esta declaración nos asegura que la obra de Cristo es suficiente. No hay necesidad de sacrificios adicionales, penitencias o obras meritorias para garantizar nuestra salvación. Como escribió el autor de Hebreos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 18. Esta palabra también marca el fin de la separación entre Dios, ni en un fuego, sino en un suave susurro. Esto nos muestra que la obra de Dios no siempre viene acompañada por manifestaciones dramáticas. Él puede hablar de manera suave y tranquila, pero segura. Otra forma por la cual Dios habla es imprimiendo una convicción en nuestro espíritu. Aquí están 2 versículos que ilustran esto. En Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se indignó al ver la ciudad llena de ídolos. Y en Hechos 18, versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo, compelido por el Espíritu, testimonió intensamente a los judíos que Jesús es el Cristo. En estas ocasiones, Dios o el Espíritu Santo tocó a Pablo de tal manera que lo impulsó a actuar. Para poner esto en contexto, necesitamos recordar que Romanos 8, versículo 16, nos dice: el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos habla y confirma en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto nos da una visión de algunas de las maneras por las cuales Dios se comunica. Y recuerda, el Señor no está limitado en las formas como Él habla. Te pido que mantengas en mente Lucas 21, versículos 9 a 11 que dice: cuando oigan hablar de guerras y revueltas, no se asusten. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Luego continuó: nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y fenómenos aterradores y grandes señales vendrán del cielo. Ahora, si has estado siguiendo las noticias recientemente, probablemente has visto titulares sobre una cierta enfermedad X. La CEPI, Coalición para Innovaciones de Preparación para Epidemias, declara en su sitio web que la enfermedad X representa un patógeno desconocido que podría causar una epidemia o pandemia internacional seria. La enfermedad X es hipotética,
aún no existe, pero el concepto describe una amenaza real y creciente para la salud humana, y el mundo necesita estar mejor preparado para responder. Frente a este virus hipotético, líderes de todo el mundo están reuniéndose con la esperanza de desarrollar un plan de acción. Para muchos, la noticia de un virus mortal potencial en el futuro es motivo de gran ansiedad, casi creando una cultura de miedo. Además de pandemias, una investigación realizada por la Asociación Americana de Psicología reveló que casi 7 de cada 10 estadounidenses temen que estemos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, de acuerdo con esta investigación, 7 de cada 10 estadounidenses vuelven a casa, cenan con sus familias y acuestan a sus hijos con el miedo persistente de que una guerra mundial pueda estallar en cualquier momento. Esto nos lleva a preguntar, ¿estamos viviendo nuestras vidas de la manera que Dios pretendía, constantemente con miedo en el fondo de nuestras mentes? Incluso los principales medios de comunicación están destacando que los gobiernos están jugando con los miedos de sus ciudadanos. Se entiende que casi 70% o más de las personas están siguiendo sus vidas cotidianas llevando una cantidad inmensa de miedo. Esta atmósfera es donde nos encontramos hoy. En cierto sentido, la humanidad parece tener una fascinación por sentir miedo. Esto puede manifestarse en formas como películas de terror, juegos, historias y casas embrujadas, entre otros. Aunque una persona no elija conscientemente sentir miedo al participar en estas actividades, puede ser influenciada o incluso manipulada a sentir miedo debido a las personas y al ambiente a su alrededor. Al encender las noticias o leer el periódico, es probable que encuentres una cantidad significativamente mayor de noticias aterradoras en comparación con buenas noticias. Es más probable que escuches sobre una invasión domiciliaria, un desastre natural o algún otro evento horrible que algo que restaure tu fe en la humanidad. El miedo está profundamente